En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Escuchando la voz de Dios, capítulo 2, cuarta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la continuación del tema de esta semana, cómo oír la voz de Dios. Dije anteriormente que en mi propia experiencia he encontrado que oír la voz de Dios correctamente es generalmente el factor clave para alcanzar el verdadero éxito espiritual. Hoy voy a tratar con una pregunta práctica de suma importancia que está relacionada con nuestro tema. La pregunta es esta: ¿cómo podemos estar seguros que realmente oímos la voz de Dios? Voy a explicar las tres maneras importantes que debemos buscar para confirmar que hemos oído la voz de Dios. Son tres confirmaciones. La primera es concordancia con las Escrituras. ¿Concuerda lo que creemos haber oído de Dios con el espíritu y contenido de las Escrituras? Eso tiene una importancia suprema. Permítame ofrecerle dos verdades interrelacionadas. La primera, que es el Espíritu Santo quien nos trae la voz de Dios. La segunda, que es el Espíritu Santo el autor de toda la Escritura. Esto se define en muchos pasajes de las Escrituras, pero uno será suficiente. Según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada por Dios lleva la implicación que fue el Espíritu Santo quien motivó y dirigió a los escritores de las Escrituras, de manera que es el Espíritu Santo el verdadero autor de toda la Escritura. Detrás de todos los escritores humanos hay una persona divina, responsable de la infalibilidad y autoridad de las Escrituras. Esa persona divina es el Espíritu Santo. Pongamos esas dos verdades juntas otra vez. Es el Espíritu Santo quien nos trae la voz, y es el Espíritu Santo el autor de toda la Escritura, y una cosa sabemos: el Espíritu Santo nunca se contradice, de manera que el Espíritu Santo nunca nos traerá la voz de Dios diciendo algo contrario de las Escrituras. Entonces, la primera prueba para saber que hemos oído la voz de Dios correctamente es cotejar lo que usted crea haber oído de Dios con las Escrituras. ¿Está de acuerdo con la palabra y los principios de las Escrituras? Si no es así, es de seguro que no fue la voz de Dios que escuchó. Debemos tener sumo cuidado en rechazar cualquier falsificación de Satanás. Satanás falsifica muchas veces la voz del Señor. Hay un pasaje en Isaías capítulo 8, versículos 19 al 22, que realmente lo dice con claridad y que se aplica en nuestra situación y cultura hoy. Eso es lo que dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Escritura. Lo siguiente es lo que sucede a los que traen o reciben mensajes que no son de Dios y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Qué lista más terrible? Tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. Todo esto es como resultado de haber sido engañados por oír las falsificaciones de Satanás, y el mundo entero está lleno de falsificaciones. Tomaría demasiado tiempo para hacer una lista, pero mencionaré algunas solamente. Primeramente están los médiums, los espiritistas mencionados en Isaías 8, los adivinos, horóscopos, ouijas, naipes, hojas de té, diversas formas de la llamada ciencias mentales. Créame que le estoy hablando con experiencia. Antes de conocer a Jesús, estaba metido en yoga y sé de la oscuridad en que estaba. Conozco la lucha de salir de la oscuridad para venir a la luz y a la verdad de las Escrituras y del Señor. ¿Cómo terminarán esas falsificaciones? Ya lo leímos, pero hagámoslo de nuevo. Mirarán a la tierra, y de aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero no será así si andamos en la luz de las Escrituras. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando caminamos de acuerdo con las Escrituras, nunca andamos en tinieblas. Quizás no veamos muy lejos, pero siempre tendremos luz suficiente para el camino y para el siguiente paso. Recuerde pues, el primer y principal requisito para saber que hemos oído de Dios es que esté en total acuerdo con las Escrituras. También está la confirmación de las circunstancias. Voy a usar un ejemplo de Jeremías. Jeremías estaba en prisión durante ese tiempo. La ciudad estaba sitiada. El profeta había predicho que la ciudad sería tomada
y que la tierra sería asolada por el ejército de Babilonia y que habría destrucción y muerte en todas partes. Y sin embargo, allí en la prisión, habiendo dicho eso, él mismo oyó una palabra realmente sorprendente de Dios. Jeremías 32, versículos 6 a 9, dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad, que está en Ananot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Esta tierra no valía nada a juzgar cómo estaban las cosas en ese momento. No había razón de comprar una propiedad que sería arrasada por los babilonios. Era algo sorprendente, sigue Jeremías, y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Ahora escucha lo que dice Jeremías. Entonces conocí que era palabra de Jehová y compré la heredad de Anamel. Entonces conocí que era palabra de Jehová. El Señor le había hablado algo sorprendente y poco probable. No estaba seguro, pero lo guardó. Podríamos decir en su archivo de pendientes. Luego algo sucedió que le aseguró que había oído correctamente de Dios. Su primo hizo algo extraordinario. Lo visitó en la prisión y le pidió que le comprara el terreno que Dios le había dicho. A esto llamo confirmación de las circunstancias. Voy a darle 2 ejemplos que están basados en experiencias reales. Quizás usted quiera comprar una casa. La casa no está ni siquiera a la venta, pero usted toca la puerta de esa casa y le dice a la señora que abre: si usted quisiera vender esta casa algún día, estoy interesado en comprarla. Y la señora le responde: eso es extraordinario, mi esposo y yo hemos decidido venderla, pero no hemos tenido tiempo de ponerla en el mercado. Esa es la palabra del Señor. Las circunstancias lo confirman. O usted es un ejecutivo en cierta ciudad con un buen empleo y una buena casa, y Dios le habla de mudarse a otra ciudad y usted no lo entiende. Usted piensa: Señor, no entiendo esto, pero si eres tú hablándome, confírmalo con toda claridad. Al día siguiente su jefe lo llama a su oficina y le ofrece trasladarlo a la ciudad que usted sentía que Dios quería que fuera y le da un aumento de salario. ¿Qué haría usted? Usted diría igual que Jeremías: entonces conocí que era palabra de Jehová. La tercera clase de confirmación que debemos buscar cuando creemos haber oído la voz de Dios es la paz de Dios en el corazón. La voz de Dios produce siempre paz. Voy a leer en Colosenses capítulo 3 versículos 15 y 16. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La frase clave está en el comienzo: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. La palabra traducida gobierne significa actuar como un árbitro, decidir en ciertas cosas si son buenas o malas. La Biblia ampliada dice lo siguiente: y la paz, armonía del alma que viene de Cristo gobierne, actúe como árbitro continuamente en vuestros corazones, decidiendo con fidelidad todas las preguntas que se levanten en vuestras mentes. ¿Ve usted lo que está diciendo? Tenemos un árbitro interno que decide las cosas que nosotros no podemos. ¿Qué es ese árbitro? Es la paz de Dios. Cuando la paz de Dios dice sí, está bien, pero cuando no está la paz de Dios debemos ser cuidadosos. Debemos decir: Señor, si esto viene de ti, trae paz a mi corazón. Pero si hay una inquietud, lucha particularmente. Si se siente presionado a actuar deprisa, entonces póngase en guardia, porque parece que la paz de Dios no está presente. Y lo que eso significa es: no me oíste bien o no estás aplicando bien lo que dije. Hay 3 factores combinados en ese pasaje leído. Está la paz de Dios, el agradecimiento y la palabra de Dios en el corazón. Usted debe mantener esas 3 cosas juntas. La paz de Dios estará ahí si es la voz de Dios y usted estará agradecido. Si usted tiene que hacer un gran esfuerzo para dar gracias a Dios, si su alabanza se seca, entonces seguramente no es el Espíritu Santo moviéndose en usted. Y luego dice que la palabra de Cristo o la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Está comprobando todo con las Escrituras en todo tiempo. Bien, resumamos esas 3 confirmaciones para saber si hemos oído de Dios. Primero, la voz de Dios siempre concuerda con las Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Segundo, está la confirmación de las circunstancias. De alguna manera las cosas funcionarán para que sepamos que Dios está en el asunto. Y tercero, necesitamos la paz de Dios en el corazón, arbitrando, diciendo si está bien o no está mal. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para tratar con otra fuente de confirmación a la voz de Dios.